El último instante de la vida mortal no hace más que completar y formalizar los hechos que marcó toda la historia personal. Me transporta al otro como expresión de amor consciente. Esa actitud constituye el verdadero sacrificio cristiano, como dice Pablo. Por la misericordia de Dios, os ruego, hermanos, que ofrezcáis vuestros cuerpos, expresión hebrea para designar la vida, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como vuestro culto espiritual, acorde con la nueva realidad del Espíritu traída por Cristo. Romanos 12:1. Ve su valor permanente. La idea de sacrificio está profundamente enraizada en la existencia humana. Sacrificio, como aún se dice en el lenguaje popular, es la donación costosa y difícil de sí mismo. Generalmente, el mal, el sufrimiento, el pecado, la inercia, muchos de los elementos que nos rodean, económicos, sociales, culturales, políticos, tienden a sofocar el brote de vida cuyas infinitas potencialidades percibimos. Por el sacrificio, cambiamos el paso de la vida en nosotros y en el mundo. Mantenemos su tensión. Este sacrificio es la expresión del amor. Lo trágico del sacrificio fue que se identificó con los gestos y los objetos sacrificiales, los cuales dejaron de ser expresión de la conversión profunda del hombre a Dios. Esta conversión es la que constituye el verdadero sacrificio, en cuanto una entrega incondicional a Dios, que se exterioriza en nuestra nueva forma de vivir y en los cambios ofrecidos. Sin esta actitud interior de conversión, el sacrificio exterior es algo vacío. Redención, continuación. Sacrificio sacrificial. La vida humana posee bienestar, felicidad, pero también una estructura sacrificial. En otras palabras, está estructurado de tal forma que solo es verdaderamente humana cuando se abre a todos, se entrega, muere en sí misma para provecho propio y se realiza en él. Otro. No se puede vivir felizmente viendo el sufrimiento en los otros. Únicamente cuando se da esta entrega puede salvar el sacrificio. San Juan lo dice magistralmente. Quien tiene apego a la propia existencia, la pierde. Quien se entrega se conserva para la vida eterna. JN 12.24-25. ¿Cómo puede uno sentirse feliz cuando en otro lugar existe la guerra, muerte, miseria, hambre, dolor y un abandono total hacia los demás? Cuando se ignoran los unos a los otros. Cuando decimos que eso no va con nosotros. Dios reclama siempre ese sacrificio, no porque lo exija su justicia ni porque él deba ser aplacado, sino porque lo necesita el propio hombre, que solo puede vivir y subsistir humanamente entregándose al otro y despojándose de sí mismo para dejarse llenar de la gracia de Dios. En este sentido, Cristo fue el sacrificio por excelencia, pues realizó de forma radical el ser para los otros. No solo fue sacrificio su muerte, sino toda su vida, ya que toda ella fue entrega. Si consideramos únicamente el aspecto cruento de su muerte, a la manera de los sacrificios antiguos, perdemos de vista el auténtico sacrificio de Cristo hacia los demás. No se puede ser feliz ignorando los que padecen sufrimiento. Esto destruiría nuestra felicidad y salud si somos hechos a semejanza de Dios. Él habría sido sacrificio aunque no hubiera sido inmolado ni hubiera derramado su sangre. El sacrificio no consiste en esto, sino en la entrega total de la vida y la muerte. Esta entrega puede adoptar históricamente el aspecto de muerte violenta y derramamiento de sangre. Pero no es la sangre en sí, ni la muerte violenta en sí, lo que construye el sacrificio. Ambas son manifestación y plasmación del sacrificio interior en cuanto proyecto de vivir dejándose guiar por Dios y sometiéndose incondicionalmente al designio del misterio. La salvación es salir totalmente de sí mismo y abandonarse radicalmente a Dios, su justicia hasta el punto de ser uno con Él. Jesucristo cumplió todo eso e invita a los hombres, con los que es solidario ontológicamente, a hacer lo mismo. En la medida en que lo hacemos, nos salvamos. 4. El modelo de la redención y el rescate, triturado por nuestras iniquidades. Esta forma de concebir la salvación de Jesucristo está relacionada con la antigua esclavitud. Se pagaba un determinado precio para librar al esclavo, era el rescate. Así quedaba redimido. Redimir proviene de los términos latinos emere, comprar, y redimere, comprar y liberar. Mediante un precio, el esclavo
Nos hemos alejado de Dios, hemos cometido grandes ofensas, despreciando su ley y a todos sus hijos, la humanidad. Hemos elegido nuestra propia destrucción, la muerte. Hemos perdido la buena dirección de nuestra vida y nos hallamos hundidos en el fango. Algunas iglesias dicen que Cristo, su muerte, fue el precio que Dios exigió y que fue pagado para rescatar a los hombres prisioneros de Satán, pero puede salvar de toda culpa incluso la vida, la muerte de un inocente, si no se restaura la causa que ha motivado la muerte. Este carece de valor. Estábamos tan sometidos al dominio de lo demoníaco y del cautiverio que no podíamos librarnos por nosotros mismos. Para la Biblia, que refleja una cultura nómada, la redención consiste también en la liberación del hombre de la falta de agua y de pastos. Significa el éxodo de una situación de carencia a otra de abundancia. Para el pueblo de Israel, que tenía también la experiencia de un verdadero cautiverio en Egipto, la redención es asimismo la salida liberadora de una situación de esclavitud a otra de libertad. La redención está ligada a categorías espaciales y locales, paso de un lugar a otro. Cuando Israel se hace sedentario, traslada el esquema al plano temporal. Dios redimirá al pueblo, llevándolo del tiempo provisional a un tiempo definitivo en el horizonte del futuro y de lo escatológico. La redención es peregrinar a través de la historia en un proceso permanente de superación y liberación de los mecanismos de opresión que acompañan siempre a la vida. En esta perspectiva, Cristo aparece como el que ya ha llegado al término y, por tanto, se ha liberado de todo el peso del pasado alienante de la historia. Es el punto omega y, como tal, hace que converjan en él todas las líneas ascendentes. De esta forma es el Redentor del mundo. Sus limitaciones. El modelo del cautiverio y del rescate quiere revelar la gravedad de la perdición humana. No éramos dueños de nosotros mismos, sino que estábamos dominados por algo que no nos dejaba existir auténticamente. Las limitaciones de este modelo radican en que en la redención y en el precio pagado por ella intervienen solo Dios y el demonio. El hombre es un espectador interesado, pero no un participante. Se desarrolla un drama salvífico suprahistórico, y una redención tan extrínseca a la vida no puede ser experimentada. El hombre necesita combatir y ofrecer su propia vida. No nos sentimos manipulados por Dios ni por el demonio porque advertimos que conservamos nuestra libertad y el sentido definitivo de nuestras decisiones, pero vivimos la experiencia de una libertad cautiva y de unas opciones ambigua. Ve su valor permanente. A pesar de estas limitaciones intrínsecas, la imagen de la redención y el rescate posee un valor permanente. El hombre no tiene, ni siquiera, en el ámbito cristiano, la experiencia de una liberación total. La liberación se realiza en el marco de una profunda percepción del cautiverio en que se encuentra la humanidad. Nos sentimos constantemente esclavizados por sistemas opresivos, sociales o religiosos. Estos sistemas no son algo impersonal. Se encarnan en personas civiles y religiosas, generalmente llenas de buena voluntad, pero demasiado ingenuas para percibir que el mal se halla en